Y ustedes me dirán si se ve. Sí se ve. Bueno, gracias. Entonces, dentro de esto hay que tomar en cuenta algunos de los elementos materiales que tenemos que utilizar para la elaboración de los medios de cultivo, ya sea para elaborar caldos o para elaborar agares, en su mayoría. Entonces tenemos aquí como los elementos más principales. Es posible que tal vez se me escape alguno, pero durante los videos vamos a ver todos los elementos que se van ocupando. Aquí he retomado quizás los más importantes. Bueno, uno de los más importantes quizás es la balanza. Ya vimos que hay dos tipos. Tenemos la balanza granataria o la balanza analítica, que vamos a ver en unos videos cómo se utiliza. En teoría, en bachillerato, en los laboratorios nos tuvieron que haber enseñado cómo se utilizan las balanzas para física. Entonces, pero, o si no, en química. Pero ya hemos tenido experiencias pasadas con compañeros de que dicen que no tuvieron laboratorios de química general ni de química orgánica. Entonces, más de alguno tal vez es probable que ni siquiera haya tocado una balanza en su vida. Pero vamos a ver aquí con unos videos, por lo menos, vea que se lleven la idea de cómo se hace los procesos de pesado con cualquiera de ellas dos. Bueno, el medio de cultivo deshidratado, vea que es el que se va a reconstituir con agua destilada, que es el reconstituyente, vea, agua destilada, agua desionizada o agua desmineralizada son sinónimos. ¿Vea? Entonces, para que lo tomen en cuenta. ¿Vea? Porque a veces se pueden confundir y piensan que es otra cosa, pero no, es lo mismo. ¿Vea? Agua destilada, agua desionizada o agua desmineralizada, estamos haciendo alusión a lo mismo. ¿Vea? El matraje Schleckmeyer, que es como quizás el más habitual, ¿vea? Para donde se reconstituyen los medios deshidratados y donde se prepara, ¿vea? Donde se disuelve. Podemos utilizar papel bond para el proceso de pesado o cualquier otro tipo de papel que sea liviano, ¿vea? Para no hacerlo directamente en los platillos, ¿vea? De las balanzas. Entonces, y no ensuciarlos y no dañarlos. Entonces, por eso utilizamos un papel. Aquí hemos puesto papel bond, pero puede ser un papel craft, un papel de cera, ¿vea? Un papel liviano, ¿vea? Pero la cuestión es no colocar directamente sobre el platillo el polvo, el medio deshidratado o cualquier otro componente. Cuando utilizamos mecheros para hacer los medios de cultivo, generalmente nos utilizamos a la par, siempre esto que tenemos acá, que es el famoso soporte universal. El soporte universal y colocamos aquí abajo el mechero, colocamos aquí la malla de asbesto, ¿vea? Y sobre la malla de asbesto colocamos en este caso han puesto un beaker, ¿vea? Pero es más preferible para preparar medios de cultivo quizás un matraz por la boca que es más estrecha, ¿vea? Y como un balón volumétrico, por ejemplo, ¿vea? Pero teniendo las precauciones que le dije anteriormente de cerciorarnos de que efectivamente soportan temperaturas, ¿vea? Que es una cristalería especial tipo Pyrex para soportar temperaturas. Entonces, así lo hacemos habitualmente en el laboratorio. Si tenemos un hot plate, como vamos a ver en los videos, como una tipo hornillita, entonces no se ocupa este sistema, ¿vea? Se coloca directamente sobre el plato, ¿vea? El matraz para disolver el contenido. Tapones de algodón con gasa, ¿vea? Se colocan acá en la boquilla del matraz, ¿vea? A la hora de meterlos al autoclave, por ejemplo, se le coloca un tapón con algodón con gasa y sobre ese tapón con algodón con gasa se le coloca otro papel bond, como un papel bond, y sobre ese papel bond se amarra con un cordel, ¿vea? Con un cordel, y así se van al autoclave. Y
tenemos, bueno, las placas de Petri estériles, ¿verdad? Donde se van a verter ya los agares cuando ya estos han pasado por el autoclave, ¿verdad? Y tubos con tapón de rosca, generalmente, cuando vamos a preparar caldos, ¿verdad? Cuando estamos hablando de que se quieren preparar caldos en volúmenes pequeños, en alícuotas pequeñas, por ejemplo, alícuotas de 3 ml, que es como lo usual, que se puede guardar en un tubito de ensayo para diversas pruebas. O si se quieren guardar volúmenes de caldo mucho mayor, pues vamos a ver que se pueden utilizar frascos un poco más grandes. Como por ejemplo los frascos a veces para hemocultivo, se necesitan volúmenes de medio de cultivo en caldo mucho mayores, ¿vea? Entonces se ocupa otro tipo de frasco, ¿vea? No se ocupa un tubo de ensayo como tal. Entonces, aquí es probable que se me escape algún elemento. Vean, las cucharillas, por ejemplo, para eh, depositar el medio en polvo. A veces van a ver que se pueden ocupar esto que se llaman los vidrios de reloj, por ejemplo, para hacer los procesos de pesado en lugar del papel. Ahí a medida vayan avanzando los videos, ustedes pueden ir identificando, vea, unos elementos, vea, que no están aquí en esta lista. Pero quizás los que están acá contenidos son, como les decía, los más importantes. Como les decía, hay que tener en cuenta pasos críticos durante el proceso de elaboración de los medios de cultivo. Vea. Un primordial, por ejemplo, el primero es seleccionar el medio que se quiere preparar. Ahí ve en sus anaqueles, en las refrigeradoras, por ejemplo, ven cómo están los stocks de medios de cultivo y dependiendo cuál es el que se está gastando más, entonces el encargado obviamente tiene que ver y seleccionar el medio que se quiere preparar para hacer un nuevo lote, para que siempre hayan medios de cultivo disponibles para la sección. Lo primordial también es revisar que ese medio de cultivo deshidratado no esté vencido, ¿ve? Y que esté en las condiciones de almacenamiento adecuadas. Eso es muy importante. Y leer la viñeta de instrucciones. Generalmente a veces viene en español, en inglés, ¿vea? O en otro idioma, pero se comprende lo básico durante el proceso. ¿Vea? Cerciorarse cuántos gramos se necesitan para preparar un litro de X medio de cultivo, ¿vea? Y el pH final que debe de tener ese medio de cultivo. Entonces, eso es como lo primordial que hay que leer en una viñeta, ¿vea? De instrucciones y cómo dice que hay que prepararlo, ¿vea? Si hay que agregarle después algún aditivo o o tiene alguna preparación especial, ¿vea? O un paso especial. ¿Vea? Como les decía, hay algunos que, bueno, en su gran mayoría, todos necesitan pasar por autoclave, ¿vea? A excepción de algunos agares, como por ejemplo el agar Salmonella shigella. El agar Salmonella shigella, que es un medio habitual que se utiliza, es un medio de cultivo que no necesita un proceso de autoclavado, ¿vea? No necesita pasarse por autoclave. Y se preguntarán tal vez algunos, ¿por qué? ¿Por qué no necesita pasarse por autoclave y los demás sí? Vean, no necesita porque el medio es sumamente inhibidor. Es un medio sumamente inhibidor, entonces es tan inhibidor que prácticamente microorganismos del ambiente o algo así difícilmente lo podrían contaminar. Entonces, en ese caso, por eso no se prepara, no se pasa por autoclave. No se pasa. Las altas concentraciones de sales biliares que tiene ese medio de cultivo son muy grandes. Entonces lo hace sumamente inhibidor. Y ese es como un ejemplo. Probablemente tal vez pueda que haya otros de que no necesiten pasarse por autoclave. El punto más crítico quizás para mí, dentro de todos, es este. Pesar adecuadamente el medio deshidratado. Cuando ya sabe también la cantidad que se quiere preparar, entonces hacemos los cálculos que vamos a hacer el día de ahora, ¿ya? Y con base a los cálculos que vamos a hacer, entonces hace el pesar. Y si se pesa bien,
y si se miden bien las alícuotas de agua que se le va a agregar, entonces no vamos a tener problemas con los medios de cultivo. Ya hemos tenido también, cuando estamos en esta práctica, que hay compañeros de que como no pesan bien, como no sabían usar una balanza, entonces ahí están de que cuando están vertiendo los agares, por ejemplo, no solidifican. Ahí no solidifican porque pesaron mal, porque le pusieron quizás poca cantidad de agar. Entonces hasta se ven ralos. ¿Vea? Y otros también le ponen demasiado y se ven demasiado oscuros. Entonces, por eso les digo, un paso crítico en realidad es el proceso de pesado. Y ya después, cuando ya estén elaborados los medios, pues hay que realizarle los controles de calidad, ¿verdad? Tanto de funcionabilidad, dijimos, o de desarrollo, o de funcionamiento, para ver si con cepas ATCC, exactamente lo que vimos en clase, si se recuerdan, si yo sé para qué sirve ese medio de cultivo, entonces yo sé qué cepas puedo probar. Si es un medio selectivo, tengo que probar una cepa y otra cepa, digamos, para que crezca y otra que no crezca. Si tiene actividades diferenciales, entonces tengo yo que ver si en realidad cumple su actividad diferencial. Si tiene actividad diferencial y selectiva, vean, entonces tengo que valorar también las dos. Entonces, dependiendo, vean, si yo ya sé para qué sirve ese medio de cultivo, así tengo yo que realizar los controles de funcionabilidad. Y bueno, ya cuando ya estén preparados, vean, los medios de cultivo, vean, hay que almacenarlos adecuadamente. Ya dijimos, en su gran mayoría, casi todos van en refrigeración dentro de 4 a 8 grados centígrados. Vean, si son placas de agar Petri, placas de Petri, perdón, placas de Petri, entonces ya dijimos que los colocamos de forma invertida dentro de bolsas plásticas, ¿ya? Para que no haya desecación del medio durante el proceso de almacenamiento. No sé si tienen alguna duda respecto a lo que hemos hablado, a lo que hemos visto referente a estos pasos críticos o referente a los materiales. Bueno, si no tienen duda, entonces vamos a ver un paso, vea cómo se realiza el proceso de pesado, vea, con una balanza analítica. No sé si ustedes ya las han visto o ya han trabajado tal vez más de algún compañero con las balanzas analíticas. Tal vez en alguna práctica de laboratorio o no sé si alguien ya tuvo la oportunidad de usarla o de verla, así como aparece ahí en la fotografía del video. No, Lick. Bueno, entonces nos va a servir de mucho estos videos, vea, para que se vayan familiarizando. Es probable que tal vez algunos laboratorios las tengan, es probable que otros no, vea, dependiendo del grado de complejidad del laboratorio en el que esté trabajando, vea, y de los insumos que estén disponibles. Vea. Esta es un poco más compleja porque la balanza analítica, sus pesados son sumamente exactos. Y si ustedes se fijan acá, por lo menos, estas que pesan en gramos pueden pesar hasta 4 decimales para dar pesados sumamente más certeros. ¿Ya? Por ejemplo, cuando se quieren preparar, se darán cuenta ustedes, creo que en inmunología llevan una clase de electroforesis. Entonces, cuando se preparan los geles de agarosa para las electroforesis, las corridas electroforéticas, como las plaquitas de electroforesis son bien chiquitas, vean, y el proceso es delicado, vean, entonces el pesado, por lo menos, de los geles de agarosa a ley se tienen que realizar acá, vean, en una balanza analítica, porque si no, pues sí, el trabajo se va a ver afectado si el pesado no es adecuado. Entonces,
Los vamos a dejar con el video y vamos a sacar tal vez algunas observaciones que vean ustedes durante el desarrollo del mismo. One of the most commonly used pieces of equipment in biotech laboratories is called an analytical balance. We can use it to take very precise measurements, 4 places to the right of the decimal point. Keep in mind that a small paperclip weighs about 1 gram. In other words, the analytical balance is designed for weighing heavy items. For example, this balance has a maximum weight of 310 grams. That's about the same weight as a can of tomato soup. Weighing anything larger than that will cause damage. The first consideration is selecting the workspace. The balance needs to be placed on a steady surface, such as a marble counter or a lab workbench, in order to minimize vibrations. The balance shouldn't be used near doorways or air vents because it's sensitive enough to be affected by air currents. Check to see if the balance is level. Adjust the feet until the air bubble is inside the black ring. If the balance has been unplugged or turned off, you need to let it warm up and reach the required operating temperature. Let's try an example. We want to measure out 1.5 grams of sodium bicarbonate. Typically, we use green paper for measuring anything less than 5 grams. Fold the opposite corners of the red paper together and make a crease. Then do the same for the other corners. Place the paper on the balance can. Close the side doors and press the tear button to zero out the paper. Use a lab scoop to slowly add the sodium bicarbonate to the paper. Close the glass doors and wait for the balance to lock in its reading. Continue adding sodium bicarbonate until you reach 1.5 grams. Close the doors to read the actual weight. 1.5026 grams. And always document your work in your lab notebook. Let's do another example. This time, we'll buy something a little heavier, so we'll use a rainbow instead of paper. Let's measure out 12.19 grams of powdered juice buffer. Place the rainbow on the balance can. Close the side doors and press the tear key. We're aiming for 12.1 grams, so the measurement should be within plus or minus 0.02 grams. Always document your work in your lab notebook. Checking the balance is an important step, especially at the end of the day. Put it into standby mode or unplug it. Remove the weight pan and the components by lifting straight up. Use a very soft bristle paintbrush to sweep off any powder remaining inside the weight chamber and in the grooves through the glass doors. Once it's clean, replace the drip ring and the weight can. Now you're ready to head to the lab and practice using an analytical balance hands-on. To find a life science course near you, visit nccommunitycolleges.edu or ncbionetwork.org. Bueno, no sé qué les llamó la atención o tengan dudas respecto a lo que hemos visto con el uso de la balanza analítica. Una pregunta, Lick. Dígame. Cuando hace el pesado digamos, del bicarbonato y que puse el papelito, Ajá. decía que medía como 0.16 solo el papel, ¿verdad? Ajá. Entonces no tendría que ya con el bicarbonato, si quiere 1.5 gramos de bicarbonato, no tendría que tomar en cuenta el peso del papel.
Exacto, de ahí buena pregunta. Fíjese de que en este caso, con estas balanzas, tienen esa ventaja o esa virtud, ¿verdad? De que que se hace un tareo. No sé cómo se llama, si hay una palabra en español como tal, ¿verdad? Tarear. Yo solo he escuchado tarear, porque aquí si usted se fija, está esta teclita que dice ¿verdad? Tare. ¿Verdad? Entonces, cuando coloca el papel o lo que va a colocar acá para que va a contener el polvo, por ejemplo, entonces lo pesa y al nomás que se pesa, tarea. Le da en ese botoncito tarear y la coloca en cero. Entonces, ya ahí lo que hace ya la balanza, ya toma en cuenta ya automáticamente con ese tareo el peso del papel o del recipiente y ya puede colocar lo que tiene que haber calculado, ¿ya? Pero solo estas balanzas hacen esto. Ajá, porque en las otras, en las normales, sí, uno tiene que tomar en cuenta Sí, dónde está sí, poniendo el... el polvo, sí, en la balanza, Ajá. vamos a ver, en las balanzas analíticas, en las granatarias, perdón, en las granatarias, usted pesa el papel y después le suma lo que va a pesar. Si usted va a pesar, si el papelito pesó 0,8 gramos, por ejemplo, y tiene que pesar 12 gramos, entonces usted ya pone a la balanza en 12,8, ya tomando lo que pesa el papel, pero solo con las balanzas granatarias. ¿Vea? Con las analíticas tiene eso, vea que puede evitar, no, ya no hay que sumar, solo se tarea. ¿Vea? Se le da aquí en este botón de tarear y ya la coloca a cero, pero ya con el dispositivo puesto. ¿Vea? Ujú. Gracias. Bueno, ¿otra pregunta? Y cada medio o cada agar, por así decirlo, trae la cantidad que se le tiene que hacer para mezclar. Cada gas, como les digo, cada gas o cada caldo o cada medio de cultivo, en la viñeta viene y dice, ahí por ejemplo dice, para preparar 1 litro, vea, se necesitan 15 gramos, vea, o para preparar 1 litro se necesitan 8 gramos. Vea, ahí le dice cuántos gramos se prepara generalmente para 1 litro, pero como 1 litro es demasiado, a veces, vea, entonces tenemos que hacer cálculos para preparar 500 ml, para preparar 200, para preparar 700, ¿verdad? Dependiendo del volumen que se quiera hacer. Pero ya, eso sí, tenemos que leer la viñeta del medio de cultivo, ¿ya? Que ahí nos tiene que decir cuántos gramos se utilizan para preparar 1 litro de solución. ¿Otra pregunta? Bueno, ustedes ahí después con detalle, siempre les voy a dejar los videos para que lo vuelvan a ver y lo vayan viendo más despacio, ¿verdad? Y vayan ustedes viendo las precauciones que se tienen. Vea, que ahí al inicio menciona un montón, salen varias. ¿Vea? Incluso desde la primordial, que es quizás saber la capacidad que tiene de pesado estas balanzas. Vea, se fijaron que le ponían el ejemplo de que esta podía pesar, creo que decía como 310 gramos o algo así, que era como lo que andaba pesando una lata de salsa o de sopa Campbell's, de las chiquitas. Entonces, no va a pesar, por ejemplo, 500 gramos en una balanza con capacidad de 310. Ya la va a arruinar. Entonces, desde ese detalle hasta todos los que mencionan ahí, todas las precauciones que hay que tener antes, ¿vea? O lo que hace después el profesional a la hora de haberla utilizado, ¿vea? Que ven cómo la limpia y todo eso. ¿Vea? Todo eso para darle un buen uso a la balanza, porque el equipo es caro, ¿vea? No es un equipo barato.
Bueno, entonces ya vimos la balanza analítica. Vea, vamos a ver la balanza granataria o aquí la mencionan como balanza mecánica de 3 brazos. Vea. Porque si ustedes se fijan acá, tiene 3 bracitos porque tiene 3 pesos. Vea, 3 pesos que según lo que se desea hacer o pesar, vea, así se van moviendo los pesos. Vea. Esa es la más común. Vea. Esta es la que tenemos nosotros en el laboratorio de microbiología en la que, con la que hacíamos las prácticas y con lo que a veces los compañeros a veces tenían dificultad para usarla. Entonces vamos a dejar el video y vamos a sacar algunas conclusiones también, pero dudas respecto a lo que ven. En esta ocasión, aprenderás a utilizar una balanza mecánica de 3 brazos para medir las masas de hidrógeno y oxígeno. Antes que nada, explicamos que las masas de se encuentran en. ¿Cómo, perdón? No se escucha. Quizás el internet estará fallando. No, no se escucha muy bien. Permítanme, le voy a dar más volumen a ver si eso se da. En esta ocasión, aprenderás a utilizar una balanza mecánica de 3 brazos para medir las masas de hidrógeno y oxígeno. Perdón, ¿se escuchaba? No sé qué pasará con este video. Es que se ve como entrecortado, quizás como lo usted dice, el internet, o usted lo escuchó bien cuando lo puso, será el internet que está fallando ahorita. Sí, quizás creo que ahorita quizás ha de estar la señal con interrupción, pero vamos a solo ver lo que hace él y tal vez lo podemos ir explicando, ver después. Clic, y si pone las bocinas cerca de su micrófono, tal vez. Es que las bocinas ya están incorporadas aquí en la pantalla. Eso sí. O su micrófono cerca de la bocina. El micrófono en teoría está debajo de la bocina. No sé qué pasará. Si no, esperen. Bueno, sí, vamos a ver si este tiene subtítulos, porque no todos no todos lo tienen. Quiero ver si. Creo que este no tiene subtítulos. Lick, Sí, pero no. si nos hace el favor de irlo explicando a usted y quizás como se deja la dirección del video, entonces tal vez podemos verlo ahí y en la próxima le hacemos consultas si tenemos alguna duda. Sí, por eso les digo, tal vez vean lo que hace y ahí vamos a ir sacando algo con lo que se pueda ver, vean o entender y de todos modos ahí les va a quedar y con esto no hay problema porque sí está en español también.
ocasiona que tras utilizar una balanza mecánica de pesos, van a medir las masas del hidrógeno y del cilindro de la luz. Antes que nada, verificamos que la masa del frasco de balanza se encuentra ubicada en el extremo correspondiente. Luego, colocamos el bloque de madera sobre la plataforma metal, así. La idea es acomodar las masas del frasco de la balanza de tal manera que el puntero marque exactamente cero. Comenzamos desplazando la masa del brazo de medio. De tal manera que el puntero esté por debajo del cero. Esto quiere decir que el bloque de madera tiene una masa menor de 5 gramos. Luego, movemos la masa con la muestra anterior, de tal manera que el puntero esté por encima de la línea de cero. Repetimos este procedimiento con la siguiente masa, de manera que el puntero esté justo por encima del cero. Finalmente, movemos a la última masa para que el puntero marque exactamente el cero una vez que haya velocidad. Para obtener la masa del bloque de madera, debemos sumar los valores indicados por los tres brazos, 200, 30 y 3,9. Así obtenemos que el resultado es 233,9. Ahora determinaremos las unidades y el sentido de la medición. Para esto basta observar la balanza. Acá vemos que esta balanza mide gramos. También observamos que la resolución es igual a 0,1 gramos. Recuerda que el sentido de la lectura es igual a la mitad de la resolución, es decir, en este caso sería igual a 0,05 gramos. Entonces, la masa del bloque de madera se expresa así: 233,90 más o menos 0,05 gramos. Bien, para medir la masa del cilindro de metal, retiramos el bloque de madera. Y regresamos la masa del brazo de la balanza a cero. Luego, colocamos el cilindro sobre la plataforma. Y movemos la primera masa. Miren esto, el puntero no llega a colocarse por debajo del cero. Incluso, si movemos todas las masas hasta la última muestra, esto no sucederá. En estos casos utilizaremos una masa adicional de 500 gramos, la cual colocaremos en este punto. Repetimos el procedimiento anterior y para obtener la masa del objeto sumamos 500 gramos a las masas indicadas por los tres brazos. Ya que estamos utilizando la misma balanza, la incertidumbre será igual a la anterior. Ahora es tu turno de determinar la masa de este cilindro. La masa de este cilindro es 638,40 más o menos 0,05 gramos. Bien, ahora ya sabes cómo utilizar una balanza mecánica de tres brazos. Hasta la próxima. Siempre no se escuchó. No, Liz, Al Sí, fondo se todo escucha, como licenciado, entrecortado. pero casi nada. Y con el pasado, no he tocado nada. Lick, ahí donde salen los participantes, usted aparece dos veces. En una es la presentación y en la otra es el micrófono
o que usted tiene, ¿verdad? Entonces, el de la presentación estaba cerrado y el suyo sí estaba activado. Entonces, yo creo que ese era el problema. Tiene que activar el sonido de la presentación. Voy a ver. Pero ahí donde salen los participantes, creo que sí se puede. Vamos a ver aquí. O quizás solo cuando está poniendo un video, no sé. Pero el primer video se escuchó. Sí, se escuchó bien, por eso decía yo que quizás el internet, o sea, el video, bueno, sabe. Sí, saber, porque si el primero se escuchó bien, entonces no sé qué habrá pasado porque no le he tocado nada. ¿Y aquí qué hice? Si ustedes se fijaron, aquí lo que, bueno, era para menos llevarnos una idea de que el uso de las, más que todo de los pesos, ¿verdad? Y de las masas que están acá, y con pesos, si ustedes se fijaron, pesó un bloque de madera y pesó este cilindro, ¿verdad? Hagamos como caso omiso porque son para pesos más grandes, ¿verdad? Incluso hasta le sumó él una pesa, si ustedes se fijaron acá, de 500 gramos, porque era más pesado. Vean, nosotros en realidad, si vamos a pesar medios de cultivo, incluso este bloque de madera es mucho peso. Entonces, dependiendo de qué es en gramos, nosotros como trabajamos casi en gramos, casi solamente vamos a usar esta masa de acá, si ustedes se fijan, la primera, vea que llega hasta 100 gramos parece, y esta que llega hasta 10 gramos. Vea. Y si se fijan también las unidades en que va cada cada banda. Vean, si ustedes se fijan, esta por lo menos, esta va de 0 gramos a 10 gramos. Vean, y esta va de 10 en 10, de 10, 20, 30, 40. Y esta va después de 100 en 100. ¿Sí? Entonces, por eso les digo, como lo habitual es que pesamos gramos, pequeñas cantidades de gramos, 11 gramos, 20 gramos, 25 gramos, dependiendo, ¿vea? No, raramente vamos a andar pesando más de 100 gramos, ¿vea? O por lo menos si hablamos de medios de cultivo, si queremos pesar otro objeto u otra situación, eso es totalmente diferente. ¿Vea? Entonces, con lo que tuvimos problema un año fue que unos compañeros, cuando les decía que creo que tenían que pesar como 12 gramos, ¿vean? 12 gramos, entonces ellos pensaron que cada rayita de estas que estaban en esta primera era 1 gramo. Entonces, movieron esta pesita y la movieron, si eran, quiero ver, eran 12 gramos, la pusieron como por acá. Y en realidad ahí, ¿cuánto pesaron ellos? Si la pusieron por acá. 0.12 gramos. No. 1.2, exacto, 1.2 gramos pesaron y ellos pensaban que estaban pesando 12 gramos. Y cuando vamos a ver aquel agar, bueno, creo que ni cuajó, nunca se mudó. El color era totalmente ralo. Entonces,
Pues sí, vean. Y yo le pregunté, y vaya, y ya habíamos usado una balanza granataria. No, nunca la habíamos usado. Vean. Entonces, es lo que les decía, ¿verdad? Que en teoría, a, a veces con algunas materias, no sé qué es lo que pasará, ¿verdad? Pero ya tendríamos que haberlas usado en algún tiempo de la formación de nosotros. Entonces, por eso dije, ya cuando empiezo otra vez con el diagnóstico bacteriológico, pues bueno, vamos a empezar desde el uso de balanza, ¿verdad? Para que no nos pase otra vez eso en una práctica de laboratorio, porque fue, fue para mí, dentro de estos como 7 años que tengo de estar aquí, nunca nos había pasado eso, así, por lo menos en mi grupo, ¿verdad? No, que alguien no hubiera usado una balanza, ¿verdad? Entonces, por eso los trajimos a cuenta esto. Entonces, si ellos querían pesar 12 gramos, vea, 12 gramos, entonces esta pesa de acá, ven que es la que va de 10 en 10, vea, entonces esta se traía para acá en 10 y esta se traía hasta acá, vea, 12 gramos, vea, 10 más 2, 12. Vea, entonces lo que se hace es que se coloca entonces y primero tuvo que haber pesado el papel, vea. Lo que les decía, si el papel pesaba 8 gramos, vea, o 0.5 gramos, digamos 0,5 gramos, entonces ahí le sumaba 0,5 más 12, vea, más 12 gramos, entonces es 12.5, vea, 12.5 gramos. Entonces ahí lo que traía era esta pesita para acá en 10, esta la ponía acá, vea, hasta 2.5, vea, entonces ya hacía 12,5. Y ya con el papel, después poco a poquito le iba agregando el polvito, vea, como un bajalengua lo hacemos nosotros, vea, es lo que tenemos más a la mano, como una pequeña cucharita, se le va echando poquito a poquito hasta que esto llega a cero, ya, hasta que esto llega a cero. Llega a ese nivel y cuando ya está en ese nivel, entonces ese es el peso al que se ha llevado. Y si estamos para pesar directamente, que no conocemos el peso, ¿vean? Entonces todas las pesas, todas las masas, ¿vean? Se llevan a cero, ¿vean? Y obviamente si estoy pesando yo un papel, voy a comenzar con la pesa de menor magnitud, ¿vean? Con esta, ¿vean? Entonces ahí poquito a poquito con el dedito, ¿vean? Lo íbamos moviendo y así lo vamos pesando. Ahí en el video les enseña cómo se van moviendo las masas, ¿verdad? Dependiendo del peso más o menos estimado que ustedes puedan calcular a simple vista, ¿verdad? Para determinar cierto peso. No sé si tienen alguna duda. Yo tengo una pregunta, licenciado. Dígame. Quisiera que me explicara sobre la incertidumbre, cómo poder calcularla. Ese es un extra que tiene aquí el material. La incertidumbre nosotros no la utilizamos. Vean, en este caso determinan incertidumbre porque por ser una balanza mecánica, probablemente haya más inexactitud en el peso. Vean, por eso menciona un margen. Pero si usted se fijó, creo que él lo saca por el número de las unidades y hace una división de él entre la magnitud total, creo yo, que tiene la balanza. Entonces, por eso ahí andaba, en esta por lo menos decía que tenía un margen de 0,5. 0,05. Vea, más o menos. Pero nosotros no lo usamos, vea, a pesar de que pueda tener esa inexactitud, aún así sería como bien mínima a la hora que afecte en un medio de cultivo. Vea. Pero si usted vuelve a ver el video, ahí le explica cómo saca la inexactitud del proceso de pesado para esta balanza. Vaya, licenciado, está bien, pero normalmente no lo ocupamos en medios de cultivo. No, normalmente no ocupamos eso. No ocupamos eso. Es como un extra. Este video está diseñado, si ustedes se ven, como una clase de física. ¿Vea? Para una clase de física. Cuando uno saca peso, volúmenes, ¿vea? De densidades, ¿vea? Entonces uno tiene que sacar primero el peso, después medir el volumen y, ¿vea? Como les digo, son cositas de física. Pero nos sirve por lo menos para ver cómo se mueven o se ajustan las pesas, ¿vea? Las masas que están aquí en los 3 bracitos de la balanza.
Vaya, muchas gracias, licenciado. Bueno, Y cuando se habla de que también miden el papelito que le ujú. ponen ahí, al final a esa suma se le resta para que solo quede el medio de cultivo. No, aquí se suma el peso del papel o del plato o de lo que se le va a colocar aquí. Aquí. Primero lo pesa y después ese peso se lo suma a lo que ya va a pesar de medio de cultivo. Lo que le decía, si el papelito pesaba 0,5 gramos y en sus cálculos determinó que tienen que pesar 12 gramos de medio de cultivo, entonces va a pesar 12,5. Entonces, ajusta las pesas de una sola vez. Esta la lleva a 10 y esta la lleva a 2,5 y entonces este bracito cae, vea, o sube, no me recuerdo, creo que sube. Entonces allí poco a poco le va agregando el polvo al plato, vea, y hasta que esto llegue a este nivel de 0, entonces ya tiene el peso en 12,5. Aquí, sí, aquí sumamos, aquí se le suma el peso del medio de cultivo, se le suma el peso del papel. Bueno, muchas gracias, licenciado. Sí. No se vayan a confundir. Allá en la otra, ¿se acuerdan que se tareaba? Vean, se tarea. Esta no se puede tarear para hacer el pesado. Entonces se le suma. ¿Otra pregunta? Esta lo vamos a saltar porque esto lo vamos a hacer al final, quizás de una sola vez, vea, para ir terminando, sacar los cálculos. Solo vamos a ver todos los videos quizás de una sola vez. Y ahí me avisan si este se escucha. ¿Se escuchó la musiquita? Sí, listo. Va. Pues tal vez sí se escucha completo. In order to grow, cells need very specific environmental conditions: food, energy, proper temperature, and humidity. When growing cells in the lab, we have to create these conditions using culture media. Cell culture media is a mixture of agar and nutrients poured into petri dishes. In this exercise, we'll demonstrate the steps for preparing great corn fusion agar. Always check the lot number and expiration date. The right is the composition of the media and the final pH. First, add 100 milliliters of dehydrated water to a graduated cylinder. Place the stir water in a 250 milliliter flask. For the next step, we need an analytical balance. Place a wafer onto the balance pan. Press the tare key to zero out the wafer. Use a lab scoop to add 5.2 grams of breadcrumb fusion agar to the wafer. Now add the powder to the flask. Add about 75 milliliters of deionized water. Place the flask onto a stir plate. If you're using a combination of hot plate and stir plate, be sure that the heat is turned off. After about 2 minutes, add the remaining 25 milliliters of water in the graduated cylinder. Stir the solution until all of the visible lumps have been broken down. Cover the flask with aluminum foil. We are using foil cupcake wrappers because they're the perfect size. Place a piece of autoclave tape over the foil and label it with the media name. Next, use the autoclave to sterilize the media.
The heat from the autoclave will also help the agar to properly dissolve the water. Power on the autoclave to make sure the drain valve is closed. Add deionized water to the level indicator on. Place the flask of culture media into the basket. Insert the basket. Close the lid and turn the handle to create an airtight seal. Use the control panel to set the mode to sterilize the temperature from 100 to 21 degrees Celsius. We'll run this cycle for 17 minutes. While it's running, enter the date and time and the operation details in the log and initial. Once the cycle ends and the pressure gauge reads 0 psi, use heat-resistant gloves to slowly open the lid and remove the sterilized flask. Back to the bench. Place the flask onto the stir plate and stir the media very gently and allow it to cool to about 45 degrees Celsius. Pour the media into the petri dishes. The amounts don't have to be exact, but be sure to cover the entire bottom surface, which is about 20 milliliters for standard size petri dishes. Once the media has cooled, it will solidify and turn opaque. Here you can see the difference. The petri dish on the left has set up properly. Turn the plates upside down to prevent moisture from condensing on the agar surface, and store them in a plastic bag until you're ready to use them. Este sí, se escuchó todo bien. Ah, bueno. No sé qué pasará. Pero, si ustedes se fijaron, bueno, sí estaban los subtítulos, pero también las imágenes, bueno, nos enseñan ahí. No sé si algo les llamó la atención. Sí, Lick, una consulta. Al momento que ella puso como el polvo del agar, cuando lo puso al calor, no es necesario mezclarlo, por ejemplo, para que se pueda mezclar bien. Sí, Para la redundancia. Sí, lo más lógico, fíjense, con este video, ella, si ustedes hasta se fijaron, ella agrega en 2 fases o en 2 pasos el agua destilada. Como que esperando en la primera que se mezcle bien con el magneto, con el imán, y después le agrega a ella el resto de agua. ¿Ya? Para mí es innecesario, para mí de una sola vez se le agrega el agua. Pero bien dice también, antes de que lo coloquemos en este caso en el hot plate, o nosotros en el mechero, nosotros lo agitamos, vea, que se mezcle bien, y aún así, por el mismo proceso físico de agitación, no va a hacer de que se disuelva todo, vea. Por eso es que aplicamos calor, para que se disuelva. Vea, pero sí se puede, o sea, se puede agitar, o sea, en frío, vea, con el agua destilada. Primero echa el polvo, si se fija, después le agrega el agua destilada y después lo agita. Vea, ya agitado, vea, ya lo puede colocar en el hot plate, vea, o sobre el mechero, a esperar a que se disuelva por completo el contenido. Vea, en este caso, como tiene magnetos, si ustedes se fijaron en un imán, le agregaron un imán, por eso ella está despreocupada, ¿vea? En la agitación. Nosotros no, como no tenemos ese dispositivo, lo que tenemos que hacer nosotros es cada cierto tiempo lo levantamos con un guante, vea, que resista el calor, vea, y lo agitamos, vea, y lo volvemos a colocar. Eso que dice el magneto es lo que se ve en el recipiente que está dando vueltas cuando lo saca, lo blanquito. Sí, es como una pastillita, como cápsula. Si ustedes se fijan, es como una especie de cápsula. Entonces, eso es lo que tiene esta ventaja que tiene ese dispositivo. Como les digo, nosotros no lo tenemos. Nosotros lo tenemos que levantar y agitarlo manualmente, ¿verdad? Y después volverlo a colocar sobre la superficie caliente. Así cada cierto tiempo hasta que veamos que el medio de cultivo se vuelva como translúcido. Casi así como se ve aquí. ¿Verdad? No tan turbio, sino translúcido. Y no llevarlo a punto de ebullición, ¿verdad? Que no herva
y que no haga burbujas, el exceso de burbujas, porque si no, esto es igual como una leche, ¿vea? Le va a rebalsar, ¿vea? Va a poder rebalsar. Entonces, solo es a que todo el medio de cultivo, a que no se vean partículas de polvo en el fondo ni suspendidas, ¿vea? Y ya cuando está totalmente translúcido, entonces así es que se va a llevar el autoclave. ¿Qué otra duda tienen? Que hayan visto, les haya llamado la atención. Yo tengo una duda. A la hora de ahí en esa imagen que se está virtiendo el medio de cultivo, ¿cuánta cantidad vamos a poner en la placa de Petri? Si ya está como estandarizado o no creo que sea el cálculo, ¿verdad? O sea, porque no puede quedar ni muy elevado ni muy bajo, creo yo. Sí, Entonces, ¿cuánta es la cantidad? Fíjese que ahí el video lo dice. Bueno, en realidad, aunque no lo crea, es al tanteo. Es al tanteo. Entonces, nosotros por convención decimos de que una placa de agar Petri, perdón, promedio anda por 15 a 20 ml, pero no va a ocupar una bureta o una pipeta de 20 ml y va a estar pipeteando 15 o 20 ml en todo eso, vea, se le va a solidificar. Vea, entonces sí, aquí es al tanteo. Lo único que sí debe tener en mente es que la está virtiendo en la base, vea, y no en la tapa, porque eso ha pasado, que se equivocan y que vierten esto en la tapadera y no en la base. Entonces ya tener identificado que ya todas están en posición para vertirse. Y ir calculando a que más o menos llegue más o menos a la mitad quizás de la base, vea, del medio de cultivo, vea, de la placa de Petri, perdón, de la placa de Petri, entonces así lo va a hacer. Ahí sí, ahí sí, en realidad es un poquito al tanteo. Ah, vaya, pues gracias. Ajá, y va a ver de que hay algunas que le pueden quedar muy gruesas, otras tal vez muy delgadas, pero hay que ir perfeccionando el tantiómetro, ¿vea? A que casi todas queden en el mismo nivel. A excepción de tal vez del agar sangre, por ejemplo, fíjense que con el agar sangre tenemos una cualidad de que con el agar sangre sí los agares, las placas deben de quedar delgadas, la capita de agar. Ustedes se imaginarán por qué, ¿verdad? Tienen que quedar más o menos delgadas y no tan gruesas. ¿Por qué creen que deben de quedar un poco más delgadas el agar sangre que un agar normal, otro agar? Para poder ver la hemólisis, quizá. Sí, para verlas bien, exacto. ¿Vean? Si un agar sangre es muy grueso, pero muy grueso, por muy hemolítica que sea la bacteria, entonces no va a llegar al fondo. ¿Vean? Entonces, y todavía pinchamos, ¿vean? Para facilitar eso. Entonces, esa precaución se debe tener cuando hacemos el agar sangre. ¿Vean? Pero igual es siempre al tanteo. ¿Vean? Se coloca al tanteo. ¿Otra duda? Yo tengo una duda del autoclave. Dígame. Se mete el autoclave ya cuando está hecho el preparado, el agar. Cuando ya está disuelto el medio de cultivo en el matraz y todo eso, sí, ya lo lleva al autoclave. Mira, en este caso que es agar. Y ya después lo saca y espera que tenga una temperatura de 45 grados. Y cuando tiene una temperatura de 45 grados, lo vierte a la placa. Porque si lo vierte demasiado caliente, imagínense estas placas que son de plástico, lo que va a pasar es que se van a achicharrar, se van a consumir. O le va a generar demasiada agua de condensación porque está demasiado caliente a la hora de ponerle la tapa. Se le va a hacer todo esto, se le va a hacer todo esto opaco. Se le va a hacer esto todo opaco en la placa, en la tapa,
y le va a caer agua de condensación, ¿ve? Entonces hay que tener esa precaución, pero para los agares, por eso decimos aquí preparación de agar, este es un agar, o sea, hasta cuando ya está disuelto y todo con calor, después se lleva autoclave, eso sí, ¿ya? Y después se vierten en las placas cuando tengan una temperatura de 45 grados aproximadamente, ¿ya? Y en el caso de agar sangre, porque el agar sangre sé que no se puede meter en el autoclave, ¿verdad? ¿Cómo sería? Ah, vaya, ahí es otra cuestión diferente. Fíjese que con el agar sangre, eh, prácticamente son como dos componentes, ¿ya? Un agar base y la sangre. Vean, la sangre desfibrinada de cordero que se tiene aparte, que ya viene estéril de fábrica. Entonces, cuando el agar base, haga cuenta que es igual, casi igualito, hasta el color es igual, ¿verdad? Que este. Cuando el agar base está a esa temperatura de 45 grados, allí le agrega la sangre y lo mezcla. ¿Vean? Le agrega la sangre y lo mezcla y ya después empieza a vertir rápidamente. Pero debe de cerciorarse de que no esté demasiado caliente este medio. Por eso debe de estar como a 40, 45 grados centígrados para agregarle la sangre. Pero pero el agar base ya pasó por autoclave. No sé si me explica. ¿Me explico? Sí, sí, solamente tengo una consulta, eso solamente por duda. Ajá. Digamos, estuviera más caliente el agar base, Ajá. entendería que al momento de la aplicación del agar sangre, se estaría como lisando, ¿verdad? Se estaría viendo inmediatamente como que se está arruinando. Esa es la primera pregunta, si se vería así. Y la segunda sería, entiendo que el agar sangre no se mezcla tan como ponerlo rigurosamente como el otro normal, ¿verdad? Por la misma célula. Esa es la consulta que tengo. Vaya, sí, o sea, no, en realidad como la agitación aquí no es tan vigorosa que va a ser, ¿verdad? Entonces, muy probable, sea poco probable de que los eritrocitos los vaya a alisar por el movimiento, ¿verdad? Y respondiendo a la primera pregunta, allí, de ahí fíjese que si el agar base está caliente y le agrega la sangre, entonces ahí ya está preparando un agar chocolate. Para el agar chocolate es al contrario. El agar base debe de estar caliente y a lo más le agrega la sangre y lo empieza a mezclar, se le va a tornar de color café porque se están lisando por el calor del agar base los eritrocitos. Entonces ahí ha preparado un agar chocolate. Entonces la cuestión es tener la temperatura adecuada a la hora de vertir la sangre dependiendo de lo que quiere preparar. Si quiere preparar agar sangre o quiere preparar agar chocolate. Sí, está bien, gracias. Sí, eso es bien complicado, créanme, es bien complicado. Ahí, como les digo, la experiencia les va a dar a ustedes la habilidad. Incluso me podrán decir, licenciado, ¿y cómo podrán saber cuando el agar, el agar está a 45 grados para saber que ya no puede empezar a vertir? Vea, entonces, no tengo un termómetro, vea, para estarlo midiendo. También es al tanteo. Vean, lo que hacemos es que con la mano desnuda, vean, en la región de la palma de la mano, usted lo toca y hasta cuando aguante la temperatura en la palma de la mano, vean, casi por la región del pulgar, vean, entonces ahí usted sabe de qué está. Vean. Una licenciada que era muy buena preparando medios de cultivo, ella se lo ponía en el cachete. Entonces, cuando el cachete le aguantaba, vea, el calor, entonces sabía de que ya lo podía empezar a vertir. ¿Ve? Y si no lo aguantaba, pues sentía que era demasiado caliente. Bueno, no a que se estrellaba el matraje en el cachete, vea, pero cuando aguantaba y miraba de que ya resistía, entonces empezaba rápidamente a vertir. Como les digo, es cuestión de práctica, ¿vea? Es cuestión de práctica, porque a veces lo que pasa es que lo estamos depositando a veces muy caliente o a veces lo dejamos que se enfríe demasiado y si se enfría demasiado, como es agar, entonces ya
se empieza a pegar en el fondo del matraz, empiezan a caer grumos como de gelatina, entonces ahí ya vamos a ir teniendo problemas. Y como les digo, si se vierte muy caliente, pues pasa lo que ya mencionamos. ¿Cómo no se podría, vea? Pero estaría perdiendo tiempo. Y, y tal vez se arriesgaría a que pierda propiedades. Vea, porque lo volvería, ya pasó por calor, pasó por autoclave y de remate otra vez lo va a volver a calentar. Vea, a llevarlo casi a 100 grados a que se vuelva a fundir. ¿Vea? Entonces, puede hacer de que afecte en alguna medida, ¿vea? Algo. Pero como le va a realizar los controles, al final si funciona, pues bueno, lo puede guardar. Pero la cuestión es evitar eso, ¿vea? Evitar de que se nos solidifique. Pero se puede, se puede. Ujú. Licenciado, y siempre serán 45 grados. Es como le digo, teóricamente así decimos, 45 grados, vea, la temperatura para vertirlo, vea, pero como les digo, es el tantiómetro de su mano o el tantiómetro de su mejilla la que le va a decir, ya es hora de que lo vierta, vea, o sea, ya sabe, no está muy caliente, vea, hay que vertirlo, no está muy frío, hay que vertirlo, vea, entonces, es bien empírico eso en realidad. O otra cosa que puede hacer es que tenga un baño de María a 45 grados, eso también. Que lo saque del autoclave, ya tenga el baño de María listo a 45 y meta el Erlenmeyer ahí. Pero es como un doble trabajo, siento. ¿Verdad? Es un doble trabajo. O a menos que esté haciendo demasiadas cosas al momento, tal vez pueda dejarlo con toda seguridad ahí y se va a hacer otras cosas. ¿Verdad? Pero generalmente cuando está preparando medios de cultivo, solo está haciendo eso, ¿verdad? No está haciendo otra cosa. Porque como está en una habitación especial, digamos, solo para eso, para vertidos de medios de cultivo, porque no puede estar abriendo y cerrando las puertas a cada momento, porque si no se le van a contaminar. Y otra cosa que en el video no se ve es que tiene que haber un mechero encendido cerca de donde se está vertiendo los medios de cultivo. Vean, eso a ley tiene que haberlo. Y si ustedes se fijan lo que hace esta muchacha, eh, también de que ella cubre, al nomás ponerle el medio, la cubre. Vean, nosotros habitualmente dejamos la tapadera, un espacio, vean, como una boquita aquí para que respire la placa y pueda sacar el vapor que se pueda estar generando. Y ya después de pasar unos minutos, bueno, se tapa, vean, y ya cuando esté solidificado se guarda. Y en esa boquita que se le deja no hay riesgo de contaminación. Si el mechero está encendido y están cerca del mechero, no hay riesgo de que se contamine. Y como está en una habitación destinada solo para eso, entonces es bien mínimo. Si se está dentro del área del mechero. Si se están preparando una cantidad grande de placas de Petri de agar, vea con agar, entonces hasta 2 mecheros pueden tener encendidos a la par, vea, para que no se le contamine. Sí, esa es una boquita, un pequeño espacio, nomás solo es para que salga el vapor, vea, que se pueda estar generando. Y ya después, unos 5 minutos después de que ya lo vertió, vean, empieza a tapar todas las placas. ¿Otra duda?
Bueno, entonces vamos a ver el otro video que es muy parecido a este. Vean, lo único que allí no están preparando un agar. Vean, aquí son medio sólidos. Aquí en el siguiente van a preparar un caldo, un medio líquido. Si se fijaron, es casi lo mismo, prácticamente lo mismo. Pero, ¿qué ven de diferente quizás con la preparación anterior? Que ya no se va a vertir en una placa de Petri. Vea, en este caso es un frasco, ¿vea? Es un frasco y dice un frasco para autoclave, ¿vea? Que resiste el calor. Si ustedes se fijaron, un frasquito grande porque quieren guardar un volumen grande de caldo, ¿vea? ¿Y qué más? Aparte de eso. Como va al autoclave, se le coloca lo que es la cinta testigo. Sí, la cinta testigo se le coloca tanto a los frascos que se van a meter en este caso el autoclave, como también en el video pasado, al matraz que se metió el autoclave, le tuvo que haber puesto ella también una cinta testigo para verificar de que realmente se haya esterilizado el medio. ¿Otra diferencia que hayan visto? El imán, licenciado. Ah, bueno, el imán es casi igual. Pero olvidemos lo del imán, porque no siempre vamos a tener eso, ¿verdad? No vamos a tener un magneto, un imán y un hot plate. Una pregunta, licenciado, en el beaker o en el depósito que estaba hecha la solución, Ajá. el agar, no virtió directamente al envase que iba al autoclave. ¿Por qué? ¿Se puede o se podría directamente? Fíjese de que se podría, pero si usted se fija, el Erlenmeyer no tiene boquilla. No tiene piquito. Vean, entonces, a la hora de dispensar los caldos directamente, ya da cuenta el caso que esta botella a la cual lo dispensó es grande. Pero
cuando hacemos caldos, más que guardarlos en botellas, nosotros los guardamos en tubos de ensayo. Entonces se podrá imaginar que la boquilla del tubo de ensayo es angosta y lo va a vertir directamente de acá al tubo de ensayo. Entonces se le va a derramar todo. Entonces, lo recomendable es que después de haberlo pasado, de haberlo disuelto en el Erlenmeyer, lo pase a un beaker. Que en este caso no era beaker, parece como que era una tacita medidora de cocina, ¿verdad? Pero se fijaron que tiene boquita, tiene piquito, ¿verdad? Entonces, porque es más fácil dispensarlo en la boquilla de los tubos de ensayo o en este frasquito. Entonces, lo recomendable es que se transfiera a un beaker. Pero si usted cree que tiene buen pulso, ¿verdad? Entonces lo puede hacer directamente. Ah, ya, esa sí, como no tiene, exacto, no tiene agarre, aquí no hay riesgo de que se me vaya a solidificar o algo, vea, el, el, el medio de cultivo, vea, entonces aquí yo tranquilamente, sin precisiones y sin nada, lo estoy transfiriendo al recipiente. Pero que otra cosa también llama la atención, por esa misma propiedad también, es algo con el autoclave, es algo relacionado con el autoclave. Si ustedes se fijaron en los caldos, en este caldo, es el caldo cuando ya está en su envase, es que se mete el autoclave. Si se fijaron, no es estando en el matraz, ¿ya? Es ya cuando él ya está el caldo en sus tubos de ensayo con tapón de rosca o en sus frascos, ya están tapados, ¿ya? Entonces ya como tal en los frascos o en los tubos de ensayo se van al autoclave. A diferencia de la agar, ¿verdad? No podemos meter las placas de Petri con medio de cultivo en el agar, en el autoclave. ¿Verdad? Ahí esa es una diferencia. ¿Verdad? Que ya en los caldos, hasta que ya están contenidos en sus envases, es que directamente con sus envases se meten al autoclave. Y no la boquita No le escuché bien, disculpe. no se deja la boquita también, licenciado, para que salga el vapor. No, ahí ya no es necesario. Ahí no es No se necesario. podría, me imagino. No, tampoco. Ajá. Si usted abre ya, si él la saca del autoclave, los tubos de ensayo ya tapados, vea, entonces, si los va a destapar, entonces al contrario, usted los va a poder contaminar. No, así directamente entra, ya han visto los racks, vea, eh, los racks para guardar tubos de ensayo, entonces allí se meten completamente los tubos de ensayo con los caldos en ese rack, así completamente se mete en el autoclave, un rack metálico, vea. Entonces, después así se saca, vea. Se espera a que enfríe y ya frío después se mete a refrigeración. Pero no hay que destaparlo ni nada de eso. Esa precaución que tenemos es solo con el vertido en los agares. ¿Otra duda?
Bueno, ya ese era el último. Igual con ese no se escuchó nada, vea. ¿O escucharon la musiquita de fondo? Al fondo se escuchó, licenciado. Yo creo que debe ser algo quizás con la cercanía del micrófono o la bocina. Bueno, vamos a ver con otros videos para la próxima sesión, a ver qué solución le damos. Bueno, ahorita si quieren rápidamente, copien estos 3 ejercicios que están acá, vean, y después me los van a dictar para poderlos resolver, porque no lo puedo hacer acá por la presentación. Entonces, para que alguien después me dicte qué es lo que vamos a ir haciendo durante estos 2 cálculos después, porque me voy a pasar a la pizarra. Dice, se requiere preparar 60 placas de agar McConkey. Ajá. ¿Cuántos ml hay que preparar si cada placa tiene capacidad para 15 ml? Ese es el primero. Bueno, vamos a desarrollar el primero. Entonces, como les decía, una placa de Petri anda con un volumen aproximado dentro de 15 a 20 ml. Entonces ahí tenemos que saber, algunas puedan que sean más grandes, pero esta es como la normal. Anda por 15 ml. Entonces aquí tenemos que ocupar una regla de 3. Vean. Aunque tal vez algunos que tengan, no sé, son mamusos para la matemática, ¿verdad? Lo puedan hacer mental, pero vamos a hacerlo así como nos enseñaron. ¿Ya? Vean, una placa, ¿cuánto tiene? Tiene 15, ¿verdad? 15 ml. Lick, entonces nosotros en cuestión de, una pregunta, en cuestión de evaluación, tendríamos que usar el término de 15, no de 20. Allí el enunciado le va a decir de cuánto. Ahora solo para que se lleven la idea de que cuánto anda, más o menos. Pero el enunciado en cuestiones de evaluación le va a decir de cuánto es el volumen. Entonces, si una placa tiene 15 ml, vean, 60 placas, vean, será X. Entonces, X es igual a 60 placas vean, por 15 ml entre una placa. Vean, entonces, anulamos placas, solo nos quedan ml y nos daría ¿cuánto? 900 ml. 900. 900 ml. Entonces, esta es 900 ml del volumen total que se quiere preparar para, en teoría, preparar 60 placas. Eso es lo que ha determinado usted, que se van 60 placas en una semana de agar McConkey, y entonces para hacer 60 placas de agar McConkey hay que hacer 900 ml. ¿Se comprendió esta parte? Sí. Sí. Vaya, vamos con el segundo. El segundo dice, ¿cuánto se debe de pesar de agar McConkey para preparar 900 ml? Si para preparar un litro se usan 15 gramos. Vaya, eso ya, ¿quién nos va a decir eso de los 15 gramos en un litro? ¿Quién me lo dice? En la práctica.
La casa comercial de donde esté haciendo el agar. Ajá, pero ¿en qué parte? El inserto. En la viñeta. La viñeta. Vean, aquí los frascos en la viñeta, ahí le va a decir, por ejemplo, en este caso, este es un ejemplo hipotético, le tiene que decir en el agar McConkey, para preparar 1 litro de agar McConkey se necesitan 15 gramos, que decía, vean, 15 gramos. Entonces, pero yo no quiero preparar 1 litro, yo quiero preparar 900 ml. Entonces, como sabemos, 1 litro, ¿cuántos ml tiene? 1000. Tiene 1000, ¿verdad? Tiene 1000, ¿verdad? Entonces, si para 1000 mililitros, ¿verdad? Son 15 gramos, ¿verdad? Para 900 mililitros es X. ¿Verdad? X es igual a 900 mililitros, ¿verdad? 900 mililitros por 15 gramos, ¿verdad? Entre 1000. Entonces, anulo mililitros, ¿verdad? Y me daría ¿cuánto? 13.5 gramos. 13.5 gramos. 13.5 gramos. Entonces, este valor de 13.5 gramos es lo que vamos a pesar en la balanza, vean, sea granataria o analítica, para preparar 900 ml. Entonces, yo tengo que tener un matraz, por ejemplo, un Erlenmeyer de 1 litro, vean, de 1000, vean, y en una probeta yo debería de medir 900 ml. Entonces, peso los 13.5 gramos de agar McConkey, los echo en el matraz de 1 litro y le agrego en una probeta 900 ml de agua destilada, que es todo lo que hemos visto en los videos. Y ahí sigue todo lo que hemos visto en los videos. Ahorita solo es para calcular lo que hay que pesar. Y la precaución que ya dijimos con lo del papel, ya a la hora de hacer el pesado. ¿Se comprendió esa este ejercicio? Sí, Lick. Sí, se comprende. ¿Se comprende? Va. Vamos con el último. El último pregunta cuántas placas deben de ser seleccionadas para el control de esterilidad. Vaya, entonces, estas 60 placas que en teoría vamos a tener, ya es un lote de placas, ya es un lote, ya preparado. Ya, fíjense, cuando ya está preparada la placa, ya están hechas las placas, ya están hechos los tubos, con los medios, entonces con un plumón le coloca a usted la fecha en que se ha preparado el medio, ¿ya? Porque ahí, dependiendo a lo que vimos en la clase, dependiendo del medio de cultivo o el frasco que contiene el medio de cultivo, en realidad es el que determina la vida media más o menos de una placa. ¿Se acuerdan cuánto era la vida media de un agar, más o menos, en una placa de agar Petri? Más o menos andaba por 4 semanas. 4 semanas andaba. Entonces, pero a lo que vamos es que nuestro lote total lo conforman 60 placas. Entonces yo digo, si mi 100% vean, son 60 placas, ahora, ¿cuánto es el lote que yo debo de examinar? Según lo que vimos en clase. De evaluar para el control de esterilidad.
Este sí ya estaba fijo. ¿Cuánto es el porcentaje? ¿5% habíamos dicho? 5% es, algunos libros dicen 5 o 3%. Nosotros dijimos que nos íbamos a casar con el valor de 5. 5% de cualquier lote. Entonces, X. Entonces, X es igual a 5% por, vea, 60 placas entre el 100%. Entonces, ¿cuánto es X? 3 placas. 3 placas, ¿ya? Entonces, estas 3 placas, yo las escojo al azar, de ese lote de 60 placas, las escojo al azar y digo, así tal cual, sin inocular y sin nada. Así, lo que quiero es evaluar que estas placas que yo he preparado estén estériles, ¿verdad? Las escojo aleatoriamente y las 3 las coloco en la incubadora, ¿verdad? Las dejo 24 horas a 37 grados centígrados y después las saco, ¿verdad?, a las 24 horas. Lo que yo debería de buscar, ¿qué es? Para yo decir que efectivamente el lote está estéril. Que no haya crecimiento de ningún microorganismo. Exacto, no tiene que haber absolutamente nada, no tiene que haberse formado nada. Si se recuerdan en clase dijimos que andaba creo que 2 colonias, era como lo máximo, ¿verdad? Pero en realidad no debe de crecer nada en esas 3 placas. Si no creció nada, entonces, ok, ese lote puede ser utilizado para lo que se quiera hacer, ¿verdad? Si hubo crecimiento de varias colonias en las 3 placas, vea, o en una de esas 3 placas, entonces lo que se tiene que hacer es descartar el lote por completo porque probablemente esté contaminado. Entonces, es muy serio eso que tenemos que hacer, vea, con este control de esterilidad, vea, y cerciorarnos de que en verdad los medios de cultivo preparados estén estériles. Porque imagínense, con líquidos estériles, cuando se trabajan con muestras que son líquidos estériles y crezca algo, a ese crecimiento casi le va a tener que dar importancia, ¿verdad? Imagínense que sea un contaminante. Entonces, hay que tener precaución, ¿vean? Hay que tener mucha precaución y cuidado con los medios de cultivo. Y el de funcionabilidad, la parte de funcionabilidad, pues esto ya lo vimos en la clase, si se recuerdan, que les dije, vean. ¿Yo cómo voy a saber qué cepa TCC tengo que ocupar para hacer las pruebas de funcionabilidad? ¿Qué es lo que yo tengo que tener en mente antes? École, exacto, eso es lo primordial. Vea, tiene que saber eh, para qué sirve ese medio de cultivo. Entonces, prácticamente eso es lo que teníamos preparado para este día. Vean, no sé si tienen alguna duda. Aquí, por ejemplo, yo les sabré decir de que los valores se pueden cambiar y yo puedo trabajar con tubos, por ejemplo.
Ya sé que un tubo por lo menos le puedo poner un volumen de 3 ml, un volumen de 5 ml o un volumen de 10 ml. Vea, ya no puedo, ya no son placas, sino son tubos, vean, que salen cantidades mayores, vean, generalmente, unos 100 tubos, 125 tubos, 80 tubos. Entonces, ahí yo, según lo que se quiera, vea, se puede aplicar la misma regla de 3. Ahí solo es saber colocar los valores donde es. Vea, con la regla de 3 hay que tener ese cuidado.